A veces, las películas más interesantes no son las que vemos en el cine, sino las que nunca llegaron a existir. Historias que estuvieron a punto de contarse, que tuvieron guiones escritos, ideas, pero que quedaron guardadas en un cajón, olvidadas por los estudios o descartadas por decisiones que el público jamás conoció. El mundo del cine y la animación está lleno de estos proyectos. Algunos son cancelados por falta de presupuesto, otros porque los estudios cambian de rumbo, y otros simplemente porque sus creadores sienten que no hay una buena razón para continuar. Lo cierto es que detrás de cada película cancelada hay un proceso, una historia y, sobre todo, una lección. Hoy vamos a hablar de 3 casos que, con el tiempo, se convirtieron en pequeñas leyendas. 3 películas que pudieron haber existido, pero nunca lo hicieron. B-Movie 2, Monster House 2 y la película de Plants vs Zombies. 3 proyectos distintos, con públicos distintos, pero unidos por un mismo destino: la cancelación. Así que ponte cómodo porque hoy te presento... En 2007, DreamWorks lanzó B-Movie, una película animada que en su momento llamó la atención por su concepto inusual. Una abeja que demanda a los humanos por explotar la miel producida por su especie. Era una idea extraña, incluso para los estándares del cine animado, pero funcionó en parte por su tono ligero y su estilo colorido. Con el tiempo, sin embargo, B-Movie trascendió por un motivo completamente distinto: los memes. Durante los años 2010, la película revivió en internet. Frases, escenas y momentos fueron convertidos en bromas virales. Es un hombre vestido de mujer. ¡Es un travesti! Lo que comenzó como una animación familiar terminó siendo un fenómeno cultural digital. Y claro, como suele pasar, cuando una película gana popularidad con el tiempo, muchos se preguntan: ¿por qué nunca hubo una secuela? En algún momento, la posibilidad de B-Movie 2 se discutió dentro del estudio. DreamWorks solía apostar por secuelas de sus franquicias animadas más reconocidas: Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar. Era natural pensar que B-Movie podría continuar, sobre todo porque su universo daba espacio para más historias. Pero esa idea nunca avanzó. En una entrevista, Jerry Seinfeld confirmó que no habrá secuela de B-Movie. La razón principal fue el interés creativo. Aunque la película tuvo una recaudación decente, no fue considerada un éxito grande dentro del estudio. Las críticas fueron mixtas. Algunos la valoraron por su originalidad, pero otros la calificaron como confusa o demasiado extraña para el público infantil. DreamWorks, en ese momento, empezaba a buscar proyectos más ambiciosos y con mayor potencial de franquicia. B-Movie quedó fuera de esos planes. Con el paso del tiempo, la conversación sobre una secuela volvió a aparecer entre los fans, sobre todo cuando el filme se convirtió en un icono del humor de internet. Pero a nivel de producción, los estudios rara vez deciden revivir una propiedad solo por su fama online. A veces, la viralidad no se traduce en éxito comercial. Y además, el propio equipo creativo lo dejó claro. La historia de Barry, la abeja protagonista, estaba completa. No había una nueva dirección que justificara una segunda parte. En los estudios de animación, eso es más común de lo que parece. Las películas que tienen un cierre claro suelen quedarse así, aunque sean populares. Continuarla solo por demanda del público puede resultar forzado o innecesario. B-Movie 2 se quedó entonces como una idea flotante, mencionada en conversaciones, pero sin desarrollo real. Aún así, su legado creció. La película original se convirtió en un ejemplo de cómo la cultura de internet puede transformar una historia común en un fenómeno duradero. Y tal vez esa fue su verdadera secuela. No una nueva película, sino un renacimiento en la memoria colectiva. Un año antes del estreno de B-Movie, llegó una película que sorprendió por su atmósfera y su enfoque visual: Monster House. A simple vista parecía otra cinta animada para niños, pero en realidad era una historia de terror disfrazada de aventura. Su estilo con captura de movimiento, sus colores apagados y su tono inquietante la convirtieron en una obra única dentro de la animación. Durante su lanzamiento, muchos creyeron que Monster House sería el inicio de una franquicia. Tenía todo lo necesario: personajes con carisma, un concepto potente y una casa viva que podía inspirar muchas historias más. Pero esa continuación nunca llegó. Detrás de su cancelación hubo varias razones. La primera fue el costo de producción. La técnica usada para animarla,
una combinación de captura de movimiento y animación digital, era avanzada para su época, pero también muy cara. El presupuesto fue alto, y aunque la película recuperó su inversión, no generó el tipo de ganancias que justifican una secuela inmediata. El director Gil Kenan ha declarado que aunque Monster House podría tener otro relato, no hay planes activos para una secuela en este momento. La segunda razón fue la situación del estudio. El proyecto fue desarrollado en colaboración con varios equipos de producción, y poco después de su estreno, hubo reestructuraciones internas que afectaron directamente los planes de futuras películas. Los directivos decidieron apostar por nuevos proyectos en lugar de volver a Monster House. Y la tercera razón fue creativa. La historia de la primera película tenía un cierre claro. La casa, que era en realidad el espíritu de una mujer atrapada por el dolor y el enojo, encontraba finalmente la paz. Hacer una secuela significaba romper con esa conclusión o inventar una nueva casa monstruosa, lo que podía sentirse repetitivo. El equipo creativo no encontró una razón fuerte para continuar, y en el cine, cuando una historia se siente terminada, lo más sabio suele ser dejarla así. A pesar de eso, Monster House no desapareció. Con los años, se convirtió en una película de culto, especialmente entre quienes crecieron viéndola. Su mezcla de terror y ternura, su diseño visual y su tono serio para una historia infantil la mantuvieron viva en la memoria del público. Incluso hoy, muchas personas siguen pidiendo una segunda parte, pero esa secuela nunca se movió del terreno de la imaginación. En retrospectiva, Monster House 2 representa una de esas ideas que tal vez funcionaban mejor como una sola historia. A veces, lo que hace especial a una película es precisamente que no tenga continuación. Su misterio, su atmósfera y su final cerrado la convierten en una obra completa, que no necesita más para ser recordada. El último caso de esta lista tiene un origen distinto. No viene del cine, sino de los videojuegos. En 2009, Plants vs. Zombies apareció como un título simple, pero rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Su concepto era brillante por su sencillez. Plantas contra zombies, humor absurdo, y un estilo colorido que lo hacía accesible para todos. Con su éxito, era lógico que alguien pensara en llevarlo al cine. Y así fue. Hubo planes reales para desarrollar una película animada basada en el universo del juego. Durante un tiempo, se consideró una idea con potencial, sobre todo por el crecimiento de las adaptaciones de videojuegos al cine. El proyecto avanzó en etapas tempranas. Se escribieron guiones preliminares y se hicieron reuniones para definir el tono que tendría la película. La intención era crear una historia ligera, con humor y acción, que expandiera el mundo del juego. Pero nunca pasó de ahí. Según información pública, el artista de personajes del juego reveló que una película animada de Plants vs. Zombies fue presentada en lectura de guión y con arte conceptual, pero finalmente no se materializó. Las razones fueron varias. Primero, el cambio en la dirección empresarial de la compañía detrás del juego. El estudio responsable fue adquirido por una empresa mucho más grande, y los planes para películas o series se modificaron por completo. Los nuevos enfoques se centraron en los juegos móviles y las actualizaciones, no en producciones cinematográficas. Segundo, estaba el problema narrativo. Aunque Plants vs. Zombies tenía una estética divertida, no tenía una historia sólida detrás. Era un juego basado en niveles y estrategias, no en personajes con desarrollo o una trama profunda. Convertirlo en una película requería inventar casi todo desde cero, y eso representaba un riesgo alto para los estudios. Además, el auge de las películas basadas en videojuegos todavía no estaba tan consolidado como hoy. Las adaptaciones solían fracasar o recibir críticas duras. La idea fue quedando de lado, y poco a poco el proyecto se congeló. En la industria del entretenimiento, los proyectos pueden estar en desarrollo durante años. Eso significa que existen documentos, conceptos visuales y reuniones, pero no hay producción real. La película de Plants vs. Zombies fue uno de esos casos. Estuvo en desarrollo, pero nunca se materializó. Aún así, su concepto sigue teniendo potencial. Con los avances actuales en animación y la popularidad del juego, no sería imposible que algún día alguien retome la idea. Por ahora, queda como una curiosidad. Una película que pudo haber sido divertida, pero que se marchitó antes de florecer. 3 historias distintas. Una abeja que no volvió a volar, una casa que no despertó de nuevo y un jardín que nunca creció en pantalla. 3 proyectos cancelados por motivos diferentes, pero que comparten una misma realidad.
La del cine como industria, donde cada idea debe equilibrar creatividad, costos y oportunidad. En el caso de B-Movie 2, el obstáculo fue creativo. No había una historia fuerte que justificara su regreso. En Monster House 2, fue una combinación de factores económicos y narrativos. Y en la película de Plants vs. Zombies, el problema fue estructural. Un proyecto sin base sólida que se perdió entre decisiones corporativas. En todos los casos, el público quedó con la curiosidad de lo que pudo haber sido. Pero tal vez ese misterio sea lo que las mantiene vivas. El hecho de que no existan las vuelve parte de una categoría especial. Las películas invisibles del cine. Detrás de cada cancelación hay cientos de horas de trabajo, ideas descartadas y sueños que se desvanecen. No todas las historias llegan a contarse, pero cada una deja una huella en quienes las imaginaron. Y quizá esa es la enseñanza final. En el mundo del cine, incluso los proyectos que no se concretan cuentan una historia. Una historia sobre decisiones, sobre riesgos, y sobre cómo a veces lo más valioso de una idea no es verla en pantalla, sino entender por qué nunca llegó a estar ahí. Porque en el fondo, el cine no solo se construye con las películas que vemos, sino también con todas las que nunca existieron. Y esas, aunque invisibles, también forman parte de su historia. Y llegó el momento de decirte que te le des me gusta al video, suscríbete al canal, no te harán pagar mensualmente por estar suscrito, y toca la campana para estar pendiente a los vídeos. Gracias por verle el video, Dios te bendiga y recuerda, miles de cosas interesantes están por llegar. Esto fue, las películas animadas que fueron canceladas.